Vamos a dialogar esta noche en Pulso Local con un historiador, Roy Ora, que tiene esta particularidad de haberse dedicado a estudiar el desarrollo, la historia de la relación de nuestro país con el campo, ¿no? Una mirada muy particular sobre este componente, si es que existe un componente único al que vamos a llamar campo, y lo vamos a charlar con él, que además está junto con el Grupo Compromiso dando una serie de charlas sobre este tema que seguramente van a ser muy interesantes, y ahora vamos a ver si podemos compartir algunos conceptos con Roy. Hola, gracias por atendernos, muy buenas noches aquí en Sunchales, en Pulso Local, los saludamos. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy Un bien. placer. Roy, ¿existe un concepto único para agrupar a todo lo que podemos llamar el campo o lo agropecuario? Bueno, la Argentina es un país muy diverso. Es uno de los países de mayor superficie del mundo. Y Ujú. una parte muy importante de esa superficie es productiva. No toda, pero una parte es productiva. Así que es muy difícil encuadrar al conjunto de ese país bajo el nombre de campo. Pero bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que decimos nosotros cuando enfocamos la atención en la palabra campo? El mundo de la pampa, que Ujú. por supuesto también es un mundo diverso, ¿no? Pero yo diría, sobre todo, desde la 125, desde hace 13 años, cuando una persona que no conoce mucho sobre la actividad rural le dicen campo, se forma una idea bastante precisa de lo que Ujú. significa eso, ¿no? Y acá Y- agrego una cosa más. sí. Eh, este es un país donde la producción agropecuaria es muy importante, pero también es un país muy urbano, uno de los más urbanizados del mundo. La mayor parte de los argentinos vivimos no en el campo, sino en aglomeraciones Claro. urbanas, entre ellas enormes, algunas enormes. Buenos Aires, una de las ciudades más grandes del mundo, Rosario, muy grande, Córdoba grande, ¿no es cierto? Entonces el campo es parte importante de nuestra representación de lo que es la Argentina, de nuestra cultura, pero como experiencia directa es algo que está quedando cada vez más lejano para la mayor parte de los habitantes de nuestro país. Ujú. Usted maneja el concepto o el desarrollo histórico de cómo se ha pensado el campo y plantea ese interrogante, ¿no? El campo que se pensó, que se imaginó, al modelo actual. ¿Qué tan diferente es eso? Bueno, ahí yo diría que cuando uno piensa, cuando uno mira un poco la historia de cómo se pensó el campo, ha habido mucho cambio, ¿no? Mucho cambio porque las primeras reflexiones importantes sobre el campo fueron en el siglo XIX y hay Ujú. un problema muy, muy importante, era, bueno, ¿cómo construimos un campo moderno? ¿Por qué? Porque después de la independencia, después de las guerras civiles, la campaña, el mundo rural estuvo muy asociado al conflicto político, a la imposibilidad de construir un orden político. Eso fue Rosas, por ejemplo, ¿no? Ujú. La era de Rosas. Entonces, por ejemplo, cuando viene Sarmiento, ¿y qué es lo que dice? No, el campo es un lugar de atraso, de barbarie, eso lo tenemos que cambiar. El campo genera un tipo de sociabilidad política que impide construir una democracia republicana. Entonces hay mucho énfasis en temas que los santafesinos conocen bien: modernización productiva, inmigración, Ujú. creación de un campo con, si es posible, propiedades más pequeñas, no grandes estancias, no latifundio, sino familias productoras. Eso durante mucho tiempo se vio como la avenida hacia el futuro. Y a Argentina le fue bien en ese camino, en líneas generales, durante mucho tiempo, ¿no? Y después aparecieron otros problemas que fueron como redefiniendo la cuestión rural. Entre otras cosas, ya en el siglo XX, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar crecimiento Claro. económico con justicia social? Gran tema del siglo XX, ¿no es Ujú. cierto? Todavía está con nosotros ese tema. Ujú. Es un sector productivo, social, económico, por supuesto, que en general tiene tensión con el poder político. Esto se repite a lo largo de la historia y con distintos perfiles de conducción y de gobierno, ¿no? Sí, yo creo que sí, que nunca la producción agropecuaria, nunca los productores agropecuarios se sintieron completamente relajados en la Ujú. Argentina. Es un error pensar que hubo un momento dorado. Por supuesto, hubo momentos en los que la producción agropecuaria fue el gran motor de Claro. crecimiento de la Argentina. Rosario cuenta esa historia, ¿no es cierto? El momento donde comenzaron las exportaciones
de trigo, el momento de gran expansión, el momento en que los mercados mundiales estaban muy abiertos. Estoy pensando entre 1870, 1880 y 1930. Después las cosas se fueron haciendo más difíciles para las exportaciones argentinas provenientes del campo. Pero aún en ese momento, digamos así, la época de la Argentina liberal, oligárquica, como quieramos llamarle, hubo muchas tensiones políticas entre el sector productivo y la dirigencia política, la clase política. ¿Por qué razón? Bueno, porque la Argentina tiene, y ahora es un poco más diversa, más compleja su economía, pero el sector agroexportador fue la única vaca lechera de este país. Entonces, la Argentina siempre tuvo un Estado grande. El Estado del siglo XIX no era chiquito. Por ejemplo, ¿qué tenía? Bueno, pagaba un sistema educativo muy bueno. Sí. Ese que armó Sarmiento y los que vinieron después, ¿no? Bueno, alguien no tenía que pagar eso. Entonces, cuando uno mira la historia argentina en largo plazo, lo que observa es que la Argentina tiene un sector muy competitivo internacionalmente, muy pujante, y también desde muy temprano, un Estado grande. Y ese Estado inevitablemente, de manera más directa o más indirecta, se tenía que financiar con recursos provenientes del campo. Y agrego una cosa más, que ya mencionamos. En un país muy urbanizado, el campo pesa poco políticamente. Y siempre fue así. Claro. Entonces, poca representación política y mucha más representación al momento de pagar impuestos. ¿No hay pocos votos en el campo, en definitiva, ¿no? Hay pocos, siempre hubo pocos. Claro. Roy, ¿es posible pensar aún con esta necesidad de que el campo sea seguramente el principal aportante a las arcas públicas? ¿Es posible pensar el desarrollo de nuestro país sin tener como uno de los ejes prioritarios y estratégicos a la producción agropecuaria, no solo la agrícola y la del modelo agroexportador, sino todo lo que deriva del campo, ¿no? Bueno, yo creo que no, y diría esto. Hubo un momento en que la Argentina dijo, el futuro está en la industria. A veces uno en nuestro tiempo dice, esa fue una idea equivocada. Pero esa es una idea que surgió en un contexto preciso, específico, que es los años, las décadas en que el mercado mundial se cerró para las exportaciones agropecuarias, ¿no? Digamos así, entre 1930 y el peronismo. Ese fue un momento en el que en general los países exportadores de alimentos, de bienes primarios, no le fue tan bien. Entonces, era razonable que la Argentina fuera en esa dirección. Privilegiar más el desarrollo de la industria volcada sobre el mercado interno, haciendo que los recursos del campo pagaran parte de ese proyecto de industrialización. Eso pasó en todos lados. No fue un fenómeno específicamente argentino. Pero, sin embargo, uno podría decir, en la Argentina quizás fue demasiado lejos ese proyecto, entre otras cosas porque, bueno, la Argentina se industrializó mucho más que otros países, aunque la industria argentina no es particularmente, en líneas generales, no es particularmente competitiva a escala internacional. Entonces yo creo que, bueno, y ese fenómeno, una vez que cobró envergadura, también creó sus propios intereses, creó sus grupos de interés, empresariales, sindicales, y después fue difícil ir hacia una economía con más oportunidades para promover el crecimiento de la producción agropecuaria y sobre todo un mayor sesgo exportador, una mayor estímulo a las exportaciones del sector agropecuario, ¿no? Entonces, yo creo que hoy somos más conscientes de que ese camino hay que empujarlo más, sobre todo porque el mundo en el que se forjó esa orientación hacia el mercado interno muy centrada en la industria, ya no existe más, ese mundo global. Hoy tenemos, hace ya por lo menos 20 o 30 años, muy claras señales de que hay muchas oportunidades para las exportaciones argentinas. Ojalá sean más diversas esas exportaciones argentinas, ojalá haya más vaca muerta, más servicios informáticos, pero lo cierto es que el grueso todavía, y por un tiempo más, el grueso de las exportaciones argentinas van a salir del campo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy la Argentina tiene una oportunidad que debería tratar de explotar más, creando los consensos políticos
necesarios como para promover un proceso de expansión más veloz que el que conocimos en las últimas 3 o 4 décadas. ¿Habrá también por parte de las entidades gremiales, las distintas que agrupan a la ruralidad con sus diferentes características, una especie de autocrítica de no haber podido hacer valer o comunicar el rol, el peso que han tenido en la historia, en el desarrollo del país, de tratar de modificar esto que usted también repite en sus ponencias, el concepto de la oligarquía, que es algo muy antiguo y que prácticamente hoy no se podría hablar de eso, salvo en alguna excepción? Habrá también que trabajar desde la comunicación del sector agropecuario, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la dirigencia agropecuaria, sobre todo desde que Perón entró a la escena política y eligió la oligarquía como rival, como enemigo, que dijo, bueno, me conviene pelearme con estos, tuvo poca capacidad de proponer otros futuros para la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, se encerró mucho en la defensa de intereses corporativos y fue poco capaz de proponer visiones que comprendan a todos. Y yo creo que eso hoy es necesario, ¿no? No siempre uno ve a la dirigencia agropecuaria dispuesta a ponerse en los zapatos de los que la están pasando mal. Yo creo que entonces hace falta una dirigencia más capaz de presentar imágenes de futuro más atractivas y con más empatía para para entender los problemas de muchos argentinos de a pie. Ratificaba esa idea de que el concepto de oligarquía del que usted mencionaba hoy prácticamente es inexistente, ¿no? Bueno, el concepto está, digamos Sí. así, lo que no existe es la oligarquía. Claro. Ese grupo social ya no existe más. Digamos así, ¿qué es lo que no existe más? No existe ese grupo de grandes propietarios, que era un fenómeno sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia ganadera del país, que tenían fortunas importantes a escala internacional. Eso existió. Ese grupo ya no existe más. Eran No los más existe ricos del mundo, ¿no? De los más ricos del Bueno, mundo. era probablemente la clase agraria, no sé si la más rica, pero estaba entre las más ricas. De América seguro. En América no había nada así. Probablemente había algo así, puede ser, un poquito en Asia, Claro. puede ser, es un mundo que nosotros hoy empezamos a entender más. En Inglaterra, por ejemplo, la clase propietaria rural fue muy fuerte, pero en el resto de Europa mucho menos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en la década de 1910, 1920, los ricos argentinos iban a París y se hacían notar, ¿no? Clara. Estaban ahí los ricos norteamericanos y los ricos argentinos gastando mucha plata. Bueno, eso ya no existe más. La Claramente. propiedad se fue dividiendo, el peso, también por supuesto, un fenómeno muy importante, el peso del sector rural en el conjunto de la economía se fue achicando, porque la economía se fue volviendo más compleja, más diversa, sin que eso signifique que perdiera su lugar fundamental como único sector exportador, como único proveedor de divisas. Eso en la Argentina, para bien o para mal, lo siguió conservando, es decir, su vinculación con el mercado mundial, sus exportaciones y por tanto su capacidad de importar bienes de capital, bienes de consumo, estuvo muy, muy asociada y en alguna medida sigue estando muy asociada a lo que sale del campo, ¿no? Siempre da vuelta una idea a diferentes signos políticos, algunos lo marcan más, respecto del intervencionismo del Estado en las políticas agropecuarias, algunas un poco más duras, reforma agraria o retenciones a niveles casi confiscatorios. Es difícil el vínculo otra vez entre Estado y producción, ¿no? Esto parece que está siempre latente, ¿no? Sí, este es un problema que la Argentina política creo que tiene que tratar de resolver, que es, bueno, la Argentina es uno de los países que más grava sus ventas externas, eso cae sobre todo sobre el sector rural. Eso no, en líneas generales no ha impedido que el sector funcione, pero le pone un techo al crecimiento. Y yo creo que sin crecimiento, sin mayor volumen de exportaciones,
La Argentina está siempre, digamos así, en la cuerda floja, al riesgo de caer, por ejemplo, en inestabilidad macroeconómica. La escasez de dólares es un problema que nos acompaña hace mucho tiempo. Y yo creo que la única manera de resolver eso es crear un contexto mucho más amigable para fomentar un crecimiento sostenido de las exportaciones. Me parece que muchas alternativas la Argentina no tiene. Aquí desde el interior, desde el campo, más allá de que es una ciudad pujante, pero que basa su economía principalmente en la actividad agropecuaria y sus derivados, le agradecemos el contacto y los invitamos a todos a seguir su ciclo de charlas con el Grupo Compromiso. Roy, muy amable. Muchas gracias, un placer charlar con ustedes. Un gustazo. Roy Ora, en Pulso Local.